Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María, como siempre, un gusto saludarte. ¡Feliz año! Muchísimas gracias, Paco. Feliz año a ti y a todo el auditorio. Creo que todavía se vale decir feliz año, no sé hasta qué día el protocolo lo indica. Bueno, pues mira, por lo pronto es la primera plática que tenemos este año y es muy válida, muy justa y con un enorme placer, María. Déjame preguntarte, a ver, con todo este panorama que se ha vivido en torno al plagio de la tesis, no sabemos si de la ministra o le plagiaron a ella la tesis, a mí en lo personal me parece que hace falta acción por parte de la máxima casa de estudios, por parte de la SEP y por parte incluso de la Suprema Corte de Justicia. A ver, creo que son tres actores involucrados, los tres con diferentes momentos. La UNAM ya determinó que sí hubo plagio, que la tesis, que la plagiaria fue Yasmín Esquivel, porque simplemente pues está aplicando la lógica más elemental. Fue quien obtuvo posteriormente el título, ¿sí? Sí. Ya determinó eso. El día de ayer determinó también cesar en sus funciones a la directora de la tesis, Marta Rodríguez Ortiz. Siempre quiero decir Ortiz Rodríguez, por eso me quedé pensando. Lo que pasa es que hay que ver ahora qué sigue. Hay versiones encontradas que cuestionan el criterio del abogado general de la UNAM, acusándolo de formalista. Yo creo que sí es excesivamente formalista. Creo que la UNAM debería de actuar en consecuencia y buscar alguna manera de cómo hacerlo. El día de hoy se publica en Nexos un artículo del abogado Roberto Lara Chagoyán, diciendo ciertamente tiene razón el abogado general al decir que no hay un mecanismo específico para quitarle un título a una persona que ya se tituló. Eso no quiere decir que buscando una interpretación del derecho que no necesariamente es poesía, se puede encontrar un camino para retirar este título. Yo no soy abogada, pero créame que me encantaría que encontraran ese camino. La SEP me parece que está en una posición más difícil. Y no entiendo por qué le piden a la SEP que retire una cédula cuando la UNAM se niega a retirar la cédula. De hecho, me parece un camino escogido muy peligroso. La UNAM es autónoma desde 1929, ha costado mucho trabajo conseguir y defender esa autonomía. El propio rector Enrique Graue se ha referido a la necesidad de defender esa autonomía y me parece que ahora pedirle a la SEP que retire una cédula de un título que no está retirando la propia UNAM, pues no solo es incorrecto, desde mi perspectiva, y quiero subrayar, no soy abogada, está poniéndose en riesgo la propia autonomía de la UNAM. La autonomía de la UNAM tiene muchas implicaciones, en otras que no tiene que someter a ninguna otra autoridad sus planes de estudio y tampoco a quien le da o no le da título. Por eso me parece muy extraño que se esté planteando la posibilidad de que la SEP retire la cédula cuando la UNAM ya decidió que, aunque no estemos de acuerdo algunos universitarios, que no tenía caminos para quitar la cédula. Ahora creo que permíteme usar esta expresión, Paco, a lo mejor poco científica. Creo que la papa caliente ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y menudo problema en el que está la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde llegó
a la presidencia en una votación dividida, hay que acordarnos, con 6 votos de 5, y claro que ahora tiene que tomar una decisión sobre qué hacer con una ministra que está allí con un título mal habido. O sea, sí hay un pronunciamiento claro de la UNAM de que hubo plagio y que el que presentó la tesis original fue Edgar, se me olvida el apellido. Edgar Báez. Edgar Báez, y quien copió fue Yasmín Esquivel, lo cual además era una obviedad desde el principio. Me parece que hay necesidad de ser verdaderamente cínico y no tener la más mínima conciencia de lo que está bien y lo que está mal para querer decir que quien presentó primero la tesis y quien obtuvo el título un año antes fue el plagiario y no el plagiado. Me parece que esa versión no tiene ni pies ni cabeza ni manera de comprobarse, y me parece una tristeza que tanto la directora de tesis como la ministra sigan repitiendo esa barbaridad. Fíjate, déjame comentarte esto. A mí me parece que en este caso, vamos a hablar nada más de la UNAM, pareciera que no quiere tomar el camino legal, ¿sí? La decisión que toman ayer y que hoy se da a conocer con este comunicado de prensa sobre la rescisión del contrato de la maestra Marta Rodríguez, me parece una salida fácil. Bueno, ya no pertenece a la UNAM, ya no tengo nada que ver. Cuando hay una violación que afecta a toda la UNAM y a sus egresados y futuros egresados. A ver, sin lugar a dudas, nada más permíteme hacer un matiz porque Sí. creo que es importante. La UNAM sí tomó un camino jurídico, pero tomó el camino jurídico más formalista, que es decir, 2 cosas. La primera, no tenemos jurisdicción sobre una persona egresada de la UNAM. La UNAM solo tiene jurisdicción sobre los alumnos de la UNAM. En el momento en que es exalumno, ya no, la UNAM no tiene nada que hacer. Y el otro, no existe una disposición expresa para retirar un título a alguien a quien ya se le otorgó. Es un camino jurídico, es el camino jurídico más formalista, más letrista de la ley. Es válido, pero al mismo tiempo es cuestionable. Habemos algunos universitarios que nos hubiera gustado un camino menos letrista, también jurídico, que atendiera a resolver un problema inédito con los recursos existentes en la ley, que es justamente de lo que trata el artículo de Roberto Lara Chagoyan. Y dice, con un poquito de más ganas se pueden encontrar caminos. Una que plantea él, que ya hoy hay una incitación para solicitarle al Consejo Universitario, es, dado que no hay ninguna instancia universitaria que resuelva este tema porque nunca se había presentado, por lo menos nunca en un caso tan público, tan notorio y de tal trascendencia, que el Consejo Universitario decida sobre la validez del título. No se está decidiendo sobre la persona de Yasmín Esquivel, se está decidiendo sobre la validez de una tesis que sigue en el repositorio de tesis de la universidad, en donde ya se determinó que esa tesis es un plagio y que la culpable del plagio es Yasmín Esquivel. Entonces, creo que un camino sería ese, ir al Consejo Universitario y tomar una decisión. Me parece muy importante para todos quienes tenemos un título de la UNAM, que se defienda de todas las maneras posibles
la imposibilidad de tener un título producto de un plagio. Porque además no se trata de que la ministra haya copiado, como ya se ha dicho hasta el cansancio, Claro. 3, 4, 20 párrafos, 30 o 40% creo que fue lo que le demostraron de falta de originalidad a Enrique Peña Nieto. Esta es una copia sustancialmente idéntica. Sí, completa, Entonces, prácticamente. no solo es un plagio, es un fraude que involucra el plagio de la tesis. Claro. Déjame por último preguntarte, María Marván, saliéndonos un poquito esta situación polémica va a generar o está generando una bola una avalancha de situaciones para la máxima casa de estudios que este año termina la rectoría del doctor Graue. Vienen elecciones. ¿Cómo queda la UNAM para esas elecciones con esta situación? Por eso precisamente me parece que es tan importante defender la autonomía de la UNAM. Creo que has dado en el clavo, creo que es un punto específico en donde en esta circunstancia, en el proceso de sucesión, debemos de defender la autonomía de la UNAM. La autonomía de la UNAM no fue una concesión gratuita, se obtuvo por un movimiento estudiantil en 1929 y por supuesto acompañado de profesores universitarios, del claustro académico que en ese momento era la UNAM, y creo que la debemos defender ahora en la situación del plagio, como también la tendremos que defender en el momento de sucesión, cuando la máxima casa de estudios decida a través de su junta de gobierno, recordemos que son 15 personas nombradas por el Consejo Universitario, que se juntan, hacen auscultaciones, entrevistan a los posibles candidatos, etcétera, y determinan quién será el siguiente rector o la siguiente rectora. Me parece que no podemos separar las cosas, se dan en un momento específico en la historia del país y en un momento específico en la historia de la UNAM, y tenemos que verlo todo completo. La cantidad de daños colaterales que está provocando esta decisión de Yasmín Esquivel, aunque haya sido en sus años mozos, de copiar íntegramente una tesis, creo que son muchos. Ya vimos ahora que la Cámara de Diputados está recibiendo una solicitud de juicio político, el Consejo Universitario está recibiendo una solicitud de invalidar ese título. Creo que todavía nos falta mucho por ver y me parece bien que haya una reacción tan clara en contra de una trampa de ese tamaño. No quiero, y es importante que no se lea como una reacción en contra de una ministra, sino en contra de una trampa hecha por una persona, aunque sea esto en el año de 1987. En ese sentido, creo que es importante que la UNAM revise absolutamente todo el trabajo de las 500 tesis dirigidas por Marta Rodríguez. No es nada más. Me parece muy difícil pensar que es el caso único y que este caso, aun cuando fuera único, no tuvo en su momento complicidades importantes. Sin duda. María Marván, doctora, como siempre, un gusto escucharte y que estés con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias, Paco, y buen año para ti, para toda la gente del equipo y para todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias.